¿Con quién van a hablar? ¿Con Patricia Bullrich? Bueno, ahora con Larreta. voy a ese punto. Vos has descrito la evolución del peronismo. Te planteas la hipótesis de que lo más probable es que haya un triunfo de Massa y decís algo muy interesante, que es ahí se empieza otro conflicto. Naturalmente. Cuando miramos el no peronismo, lo que uno podía suponer es que iba a haber un reemplazo en la dirigencia de la representación, vamos a simplificar mucho, de la clase media, que fue ejercida durante mucho tiempo por Juntos por el Cambio y que ahora lentamente iba a ser todo eso absorbido por Milei. Lo que estás planteando, y lo que empezamos a ver todos, es que ese proceso queda a mitad de camino y esto va a quedar fragmentado. Y dentro de la fragmentación, posiblemente más fragmentación. Claro. ¿No? Porque es muy difícil imaginarse que los radicales van a convivir con gente del PRO si no está la amenaza kirchnerista. Entonces, ¿qué significa la fragmentación políticamente para una agenda que es una agenda, la del país, una agenda horrible desde el punto de vista de los problemas que hay que resolver? No soy un experto en esto, pero te diría lo siguiente. Digamos, vos decías hoy cambiar y moviste el vaso. Exacto. Bueno, si tenés 40 personas alrededor del vaso y tenés que convencer a los 40... Es muy complicado. Bueno, a ver. Porque me parece que vamos en esa dirección. Una de las razones por las cuales hay una crisis de representación de la clase media es porque no hay más clase media. La clase media es mucho más chica que antes, ¿no? Es más, lo que Argentina considera clase media, ¿es clase media? Si una familia que recibe 380.000 pesos por mes de ingreso. Media en dólares, vos decís. Media en pesos. Sí. Inclusive en pesos. ¿Eso es clase media? No. Es decir, los parámetros con los cuales la Argentina juzga qué es clase baja y clase media son parámetros muy laxos, ¿no? Son parámetros muy amigables, digamos, ¿no? Es decir, me parece que la pobreza eventualmente bien medida en la Argentina en comparación, no te digo con Estados Unidos o Francia, con Uruguay o con Paraguay o con Brasil, es un desastre, ¿no? Entonces me parece que hay una crisis en primer lugar porque la clase media se ha reducido mucho, ¿no? Se ha reducido dramáticamente. Después hay, creo yo, muchos problemas personales, ¿no? Problemas de egos, que creo que están presentes. Me parece que en el edificio de un político hoy en día, en los pisos que se componen, digamos, hay muchos temas personales que explican su comportamiento. Si miramos políticos más clásicos, Alfonsín Menem, por ejemplo, ahí los aspectos personales eran muy secundarios, ¿no? Si yo tengo que decir, a ver, ¿cómo estaba compuesto el Alfonsín que yo conocí? O el Menem que yo conocí. Bueno, de tal cosa, idea, y algunos aspectos personales, ¿no? Si miramos hoy a Macri, a Patricia Bullrich, a Horacio Larreta, a Massa, a los Kirchner. Ni te cuento Milei. Ni te cuento Milei, perdón, me olvidé naturalmente. ¿Cuánto hay de componente personal que nos explica su comportamiento político? Muchísimo. Y eso deriva, creo yo, en procesos de ego muy importantes que obturan también los consensos y los diálogos, que son indispensables. O sea, eso creo que explica en parte, no sé, la fragmentación. No toda, probablemente, pero en gran medida creo que hay problemas personales muy serios, ¿no? De odios, de negocios, de intereses, de egos, que obturan el diálogo, ¿no? Fíjate que yo no estuve de acuerdo en el Pacto Olivos, ¿no? Y recuerdo bien aquella época, yo ya tenía un papel en la televisión cuando había que emitir un punto sobre el tema, ¿no? Pero vos fíjate que los componentes personales de ambos líderes políticos no existieron, ¿no es cierto? Eran políticos de envergadura, ¿no es cierto? Estos parecen chicos, ¿no? Y esto me preocupa mucho porque me parece que Argentina es un país que necesita indispensablemente de niveles de consensos. Ninguno de los... Gane Massa, que es lo que yo eventualmente creo que va a pasar, o eventualmente si gana Milei, no van a tener mayorías parlamentarias. Son políticos que surgen, que llegan al poder con una segunda vuelta, pero con pocos votos en la primera. La segunda vuelta es un invento, ¿no? Es una especie de fantasía, digamos, para suponer que un presidente tiene más votos.
Pero hay que mirar el origen, ¿no Sí, es cierto? para evitar que gane otro, ¿no? Para evitar que gane otro, sí. naturalmente, como pasó con Menem y con Kirchner, ¿no es cierto? Y además hay una velocidad en el deterioro de las cosas y probablemente una sociedad que puede tener poca paciencia, hay una urgencia en algunos temas y eso va... A ver, creo que como bien decía Mariana del Poyetto en un artículo de hace un tiempo, ahora no es gradualismo o shock, es algún nivel de shock, ¿no es cierto? Y eso requiere de consensos, ¿no? Yo entrevisté a Felipe González a fin del año pasado acá en Buenos Aires, hablando justamente de esto, ¿no? De la imposibilidad de los argentinos de tener algún mínimo consenso, ¿no? Por supuesto remitiendo a la noción de los pactos de la Moncloa, que acá se te ponen de risa, ¿no? Pero bueno, la alternativa a esto es esta Argentina que yo decía al principio, es decir, este redescubrimiento de una Argentina que no es como creemos que no es un país en crisis, que es así, y que tenemos que mirar con mucho detenimiento el escenario para entenderlo. O sea, creo que tenemos un esfuerzo, todos los periodistas profesionales, en procurar entender el problema que tenemos enfrente, antes de emitir juicios, de juzgar, de hacer periodismo de crítica todo el tiempo, de hacer esa cosa que vemos todos los días, ¿no es cierto? Inclusive en este mismo canal, ¿verdad? Creo que hay que poner el énfasis en entender qué es lo que pasó acá, ¿no es cierto? Y por qué la Argentina se volvió esto, ¿no? Y es un drama ese, ¿no es cierto? Porque me parece que estamos finalmente descubriendo que Argentina no es eso que creíamos. Es otra cosa distinta, atravesada por la pobreza y por la corrupción. El retrato de este momento en la voz de Marcelo Longobardi. Un honor para mí. Se me parte el alma, anda a dormir. Muchas gracias. A vos. Muchas gracias.